Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Creen en la existencia de árboles gigantes en el pasado? ¿Guardan algunas montañas algún secreto por revelar a la humanidad? ¿O eres de esos que piensan que todo esto es pareidolia? Yo tengo aquí algunas fotografías de algunas montañas que perfectamente pueden parecer árboles. Pero aquí estamos hablando de una escala gigantesca. ¿Qué es lo que nos dice la versión oficial? En ocasiones que son torres formadas por columnas basálticas de forma lista por física, fruto de algún brote magmático de lava, y por cierto originados hace 65 millones de años. Chequen esa datación. Incluso algunas de estas son datadas hace 225 millones de años. Más del doble de la primera. Hablan de erupciones volcánicas. De esta forma la lava encuentra esta forma más eficiente para liberar la energía. Qué lástima que ya no queden ese tipo de volcanes inteligentes que hacían estas formas hexagonales, que hubiesen servido para verificar lo de varios experimentos que dicen que estos tocones era el resultado de lava volcánica. Para poder refutar esas teorías, es imposible que la lava volcánica pueda hacer hexágonos perfectos. El 90% del material o minerales de la Torre del Diablo, por ejemplo, es silicio, cuando tendría que ser un conjunto de minerales y no predominar solo el silicio. Es difícil aceptar la existencia de árboles majestuosos, pero es una gran realidad. No solo los árboles, la naturaleza en sí misma era gigantesca. El planeta Tierra es un organismo vivo. Los montes, elevaciones de terreno o volcanes, etc., bien podría producirse a la misma actividad biológica de la corteza terrestre, pero estas mesetas o elevaciones de terreno parecidas a un tocón de árbol deja muchos paradigmas. Si esas formaciones gigantescas son de origen rocoso, muchos dicen que tendrían que ser de aspecto leñoso y vegetal para ser un supuesto árbol. Pero la pregunta es, ¿qué son los corales, las conchas, caracolas, etcétera? ¿Plantas o material parecido a la piedra por su dureza? Nosotros mismos tenemos dientes y uñas que crecen en nuestro cuerpo. No des nada por sentado, no sea que alguien te esté engañando a propósito y todo cuanto hicieron creer sea la única verdad. ¿Por qué esas formas hexagonales no han quedado reflejadas en las formas de lava fría de las erupciones volcánicas más recientes? Cuando digo recientes me refiero a unos 100 o 300 años atrás. ¿Quién respalda, por ejemplo, a los eruditos que mencionan estas teorías? De que la lava puede crear figuras hexagonales, por ejemplo. Sin embargo, la investigación es primordial para aprender y saber qué está pasando. No podemos dejar siempre todo a las creencias. Otra cosa, ¿por qué las mesetas son completamente planas y uniformes? La verdad es que no todo está dicho por la ciencia y hay mucho más que no sabemos. En la oficialidad jamás estará la verdad. Esos millones de años, ¿quién puede demostrarlos? ¿Cómo es que no pueden encontrar nada gigante en el pasado, cuando dicen que la Tierra tuvo un nivel de oxígeno mucho más denso que ahora, lo que originó que hubiera cosas gigantes? Si la fauna era mucho más grande debido a la densidad del aire, ¿no crees que ocurriría igual con la flora? Todavía, por ejemplo, no se explican las plantas y animales petrificados. Falta por explicar quién cortó estos árboles, es decir, quién dejó estas superficies tan lisas. Hablamos de un corte perfecto. ¿Acaso la naturaleza puede hacerlo? Para que un experimento científico pueda ser creíble, tiene que ser probado.
y no solo puesto en papel. De esa forma, ¿por qué no vuelven a aparecer estos hexágonos en las erupciones? Porque hoy en día también las hay. A veces funciona no solo buscar la información en artículos, sino buscar la información sobre para quién se trabaja. Si buscas en medios oficiales, lógicamente te darán explicaciones desmintiendo, ocultando la verdad. Estas mesetas, por ejemplo, no tienen orificio, son perfectamente planas, y no lo veo como una prueba de que no hayan existido. Muchas veces las teorías de los científicos son pura teoría y no práctica. Es como hablar que la lava tiene inteligencia y que siguen los patrones que siguen las abejas, de modo que esta lava inteligente hace lo que hacen las abejas. Eligen cuándo hacer estas figuras geométricas perfectas. Es como si me encuentro un reloj en el desierto, entonces tengo que imaginarme que el polvo, el sol, la pulsión, la arena del desierto, el paso del tiempo fue formando un objeto que mide el tiempo, un accidente de la naturaleza. Estos hombres hablan de millones de años y sin embargo no creen que hayan existido árboles colosales. El sentido común es elemental en cada ser humano. Nos dice a todos que esas grandes montañas son idénticas a los tocones de árboles que conocemos y que quedan después de la tala indiscriminada que se hace en el mundo. Insisto, no se parecen, sino que son idénticos. Muéstrale esto a un niño de 5 años que todavía no tiene la mente sucia de información oficial. 2 imágenes, que las compare, te dirá lo mismo. A menos que tú le corrijas, por supuesto, y que le digas: no, los árboles gigantes no existen ni existieron nunca. Esta cosa grandota está hecha de piedra y se llama montaña. Y ya está. Aquí comienza el lavado de cerebro. Y surte efecto. Se nos anuncian estas teorías en papel. Incluso pueden hacer miles de ellas. Pero eso no quiere decir que sean demostrables, ni siquiera en laboratorio. Se anuncian como pruebas para refutar la idea de tocones de árboles gigantes y no hacen más que demostrar que carecen de razonamiento propio, incluso lo más básico en el sentido común. Es decir, el fluir de la lava no produce estructuras hexagonales ni cilíndricas. ¿Y por qué no pensar que existieron estos árboles gigantes? Pero ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Déjame tus opiniones en los comentarios y yo los dejo, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.